24 horas. Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a las noticias. A 2 meses del inicio del llamado caso Convenios, el presidente Boric realizó el tercer cambio en su equipo ministerial y las carteras de Desarrollo Social, Educación, Cultura, Bienes Nacionales y Minería hoy tienen nuevos titulares. Un ajuste que fue anunciado de forma poco tradicional, que generó gran expectación, aunque sus resultados no dejó a todos conformes. El comité político no sufrió variaciones y la oposición lo calificó como cosmético. Tercer ajuste en el equipo de confianza del presidente Gabriel Boric a 523 días del inicio de su mandato. Un cambio de gabinete que culminó este miércoles porque todo comenzó el pasado viernes. Que he tomado la decisión de presentar mi renuncia de forma indeclinable. La salida de Giorgio Jackson fue solo el inicio de un ajuste que involucró nuevos nombres en 5 carteras. El caso Convenios, el terremoto que ha afectado al corazón de la moneda, fue una de las principales razones y el presidente no eludió el escándalo frente a su nuevo equipo ministerial. Mejorar sustantivamente los estándares de probidad sin jamás meter la basura debajo de la alfombra. Objetivo del presidente que oficializó las modificaciones tras el llamativo anuncio de la vocera de gobierno que de forma poco frecuente, horas antes, confirmó el cambio de gabinete. Cámaras y cañones listos y relucientes al interior de Palacio. En las afueras, la expectación aumentaba, condimentada por una manifestación de asistentes de la educación. Convulsionado arribo para quien vivía sus últimos minutos como ministro de Educación. Paro de profesores, una acusación constitucional que quedó en su historial y críticas transversales marcaron la estadía y la salida de Marco Antonio Ávila, el primero que fue abrazado por el presidente Boric al entrar al Salón Montbaras. Nicolás Cataldo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de ministro de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Prometo, presidente. El reemplazo de Ávila es uno que en el ajuste anterior estuvo a solo unos tuits de distancia para asumir como subsecretario del Interior. Nicolás Cataldo del Partido Comunista lidera a partir de hoy la cartera de Educación. En tiempo político siempre es más rápido que el tiempo real, no el tiempo histórico. Esto es historia antigua desde el punto de vista político. Hoy día no debería ser un problema para la oposición que yo esté en educación, al contrario. Abrazo de la ahora ministra de las Culturas Carolina Arredondo, a quien se convirtió en su antecesor Jaime de Aguirre, cartera que por el caso Convenios ya sufrió la baja de una subsecretaria y donde hoy asume una nueva titular. Cuando haya algún tipo de resultado respecto de los sumarios, se van a comunicar en su debido momento. No tengo mucho que comentar en torno a eso y creo que también ya se dijo lo que se tenía que decir. Javiera Toro Cáceres. El aplauso de Carlos Montes contagió al resto del gabinete para recibir a quien reemplazará a Giorgio Jackson en Desarrollo Social, Javiera Toro de Comunes, que deja en manos de la exdiputada de Revolución Democrática, Marcela Sandoval, la cartera de Bienes Nacionales. Fundamental lo que ya se ha venido haciendo y valoro el trabajo de los ministros que ha tenido nuestro gobierno. Este va a ser una gestión de Estado que dé continuidad a los grandes desafíos que ya han sido encaminados por la ministra saliente. ¿El regreso del bacheletismo o no? No. Presidente Boric, aquí estamos. Fue ministra a los 4 años de la presidenta Bachelet. Bueno, pero aquí estamos con el presidente Boric. Hoy día hay un sentido de unidad, un sentido de propósito. Película conocida para quien ya habitó en el Ministerio de Minería. Aurora Williams retorna a la cartera que vio partir a Marcela Hernando. Williams ostentó el cargo entre 2014 y 2018, con la política nacional del litio como principal desafío establecido por el presidente, quien se dio tiempo para comentar los complejos días en materia política que vive el país. Me hubiera gustado sin duda que este cambio de gabinete se diera en un clima político distinto, sin esa crispación tan protagonista de los últimos días de quién, de lado y lado, dice la frase más incendiaria. Llamado a bajar el tono a los suyos y también apuntando a la oposición que por semanas exigió un cambio de gabinete, un sector político que no quedó conforme. No vemos ningún cambio en la conducción. Vemos que hay un cambio más bien cosmético. Un poquito con gusto a poco. Aquí no estemos hablando solo un cambio de nombre, sino que un cambio en la receta, un cambio de actitud. Nuevo gabinete con mayoría femenina y con ajustes políticos que responden a la crisis del caso Convenios, el que por ahora no da tregua y que la moneda buscará enfrentar con un nuevo equipo ministerial.
Bueno, los rumores, como tantas veces, ¿cierto?, se tomaron las horas previas del cambio de gabinete. Sin embargo, los ajustes no tocaron finalmente, aunque en algún minuto se pensó que lo haría, el corazón de la moneda. Bueno, el arribo más comentado en este contexto fue el de Nicolás Cataldo a Educación y la llegada de la actriz Carolina Arredondo al Ministerio de las Culturas, quien reemplaza a Jaime Aguirre, quien alcanzó a durar solamente 5 meses y 6 días en el cargo. No va a tener ni una exclusiva antes de la vocería para que estén todos los medios presentes. ¿Sería sobre ajuste de gabinete, ministra, o sobre otros temas? La pregunta era incesante y se definía en el segundo piso de la moneda. Los ajustes de gabinete no se hacían, no se anunciaban. Le voy a hablar ahora en minutos, así que espérennos. Ahí está. La ministra Valleja, que va a ingresar ya en los próximos minutos. Una nueva vocería, esta vez poco habitual si los cambios no se anuncian, ha dicho el gobierno en todos los tonos. Este se confirmó horas antes por la propia vocera de gobierno. En el día de hoy es un día clave porque podemos hacer oficial desde la moneda que el presidente va a anunciar también cambios. Los rumores apuntaban a que la propia vocera dejaría su cartera para arribar en mujer. Vallejo, sin embargo, sigue en su cargo y el PC sumó otro ministro en el gabinete. Nicolás Cataldo Astorga, en el Ministerio de Educación. Tras su fallida llegada a la Subsecretaría del Interior y su aterrizaje en Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo finalmente llegó a la primera línea como ministro de Educación. Yo lo que esperaría es que Educación no se convierta en una trinchera para la oposición. Lo que espero es que sea un espacio en el que pongamos lo importante por encima, y eso importante es básicamente el futuro de nuestra nación, de nuestra patria. Respuesta a las críticas que surgieron apenas se confirmó el nombre. Cataldo deberá abordar la prometida condonación del CAE y la deuda histórica con el profesorado, cartera que tras 111 años de historia por primera vez lidera un comunista. Es una señal clara de que el gobierno no está dispuesto a abandonar su agenda ideológica y refundacional. Ya fue cuestionado antes, lo cual no es bueno justamente ahora cuando se necesita enmendar rumbo. A puertas de la conmemoración número 50 del golpe de Estado, el Ministerio de las Culturas es protagonista, compleja cartera que por tercera vez sufre modificaciones. Carolina Arredondo Marzán, en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Rostro recordado por su participación en la serie Los Venegas, actriz hija de la diputada Carolina Marzán y el actor Claudio Arredondo. Su rostro acompañó a Gabriel Boric en la pasada campaña presidencial. Su principal tarea, coordinar todas las actividades vinculadas a la conmemoración de septiembre. Es ahí donde también vamos a tener mucho trabajo que hacer. Asumo esa tarea con responsabilidad y reitero los agradecimientos. Muchas gracias. Le dije que el mundo de la política, no la política en sí, el mundo de la política, el hacer política tiene mucha envidia. Desgraciadamente, no ve generalmente el bien común y a veces es bastante envidioso y carroñero. Cambio de gabinete en el que fue factor el caso Convenios, lo que sin embargo no generó cambios en la cartera donde se inició el escándalo, a pesar de las exigencias de renuncia. Yo estoy bien, seguimos trabajando, hay un equipo ahora con el cual tenemos que coordinarnos bien. Líos de plata que envuelve a la cartera que lidera Carlos Montes. Tras reunirse con el mandatario, este nuevamente le entregó su respaldo. Ha sido probablemente la persona del gobierno que más proactivamente ha contribuido a entregar antecedentes en las distintas investigaciones, a transparentar absolutamente todo, y desde esa perspectiva yo creo que da garantía tanto al gobierno como también a todo el espectro político. Demuestra que no tuvo la agalla de apuntar a uno de los responsables políticos, como lo era el ministro Jackson, para no pelearse con el Partido Socialista. Cambio de gabinete que mantuvo rostros, sumó nuevos titulares y despidió a protagonistas de la administración Boric en medio de la crisis más grande de su gobierno. Bueno, el cambio agudizó la crisis que está enfrentando Revolución Democrática. El partido oficialista más golpeado por el caso Convenios perdió 2 piezas en los últimos días, partiendo por su gran referente, Giorgio Jackson. Y se quedó solo con un ministerio, el de Bienes Nacionales, que no está además en el comité político. El presidente, junto con llamar a la unidad a su sector, reconoció que a esta alianza de gobierno le ha costado cuajar. Acéptase a contar de esta fecha las renuncias presentadas a sus cargos de ministras y ministros de Estado en las carteras que se indican. Marco Antonio Ávila Labanal, en el Ministerio de Educación.
Sentido abrazo al último pilar de Revolución Democrática en el gabinete de la administración Boric. Tras la salida de Giorgio Jackson el pasado viernes, el ahora exministro de RD, por otros motivos, también abandonó el gobierno en medio de los cuestionamientos por el caso Convenios. Si RD pasa por un pésimo momento, la pérdida de otra figura del gobierno solo aumenta la crisis interna de una tienda que hasta hace solo meses era considerada como un partido eje de esta administración. Yo sigo siendo miembro de un partido que ha sido muy golpeado últimamente, por lo tanto voy a tener un poco más de tiempo para dedicarme también a apoyar a mi partido, a reconstruir mi partido, ¿no es cierto? Somos parte del Frente Amplio y me voy muy agradecido de la oportunidad de haber trabajado en esto y no me voy para la casa en ningún caso, vamos a seguir trabajando, tenemos un partido que reconstruir. Lo dijo en más de una oportunidad, incluso respaldado por el presidente de RD. Marco Antonio Ávila cambia su misión de ministro a militante para enfrentar el complejo momento. Yo espero que Revolución Democrática y la visión de país que nosotros sostenemos siga estando representada en el gobierno en los términos en los que está en el día de hoy. Los deseos de los militantes del partido previos al ajuste solo quedaron en eso. RD perdió presencia y potencia y quedó representado solo por Marcela Sandoval en el Ministerio de Bienes Nacionales. No lo veo como un castigo, obviamente sería poco sincero de mi parte decir que hay una merma, sin duda alguna, ¿no? Si el presidente estimó que estos eran los cambios necesarios, creemos que hay que respetarlo. Es que el Frente Amplio finalmente el que se fortalece cuando sus ministros ocupan buenas posiciones y Javiera Toro es una ministra del Frente Amplio. Valoración de los cambios en una coalición de gobierno donde justamente Comunes con la nueva ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, toma el cupo que hasta la semana pasada ocupó Revolución Democrática. Agradezco a todos los partidos que conforman la alianza de gobierno por su comprensión a los cambios que siempre es difícil, su resiliencia y su confianza en el gobierno y en mí en particular. Es cierto, ha costado cuajar. A veces las querellas generacionales o declaraciones desafortunadas de uno u otro han mermado las confianzas. Pero es hora de dejar todo aquello atrás y avanzar juntos con mayor cohesión y unidad política. Llamado a la unidad frente a un gabinete que ahora tendrá mayoría femenina, 13 mujeres y 11 hombres a cargo de los ministerios. El comité político no sufrió cambios y del diseño original se mantiene Camila Vallejo en la vocería, ministra del Partido Comunista, al igual que la titular de Trabajo, partido que sumó una nueva carta en el equipo, el nuevo ministro de Educación. No me gustaría, digamos, por una cosa cuantitativa, hacer un uso cualitativo, digamos, pero no es menor, digamos, que teníamos 2 ministros y ahora vamos a tener 3 ministros. Aurora Williams del Partido Radical es una figura conocida que llega al gabinete y por primera vez en nuestra historia una mujer jura por segunda vez en el Ministerio de Minería. El que se continúe con el Partido Radical con una tradición minera importante en la historia, creo que para nosotros es relevante. A esta altura hay que privilegiar los mejores cuadros frente a un propósito común, por lo tanto la pinta de cada uno no tiene tanta importancia. Aunque algunos le quiten relevancia, lo cierto es que se redistribuyeron las fuerzas políticas en el tercer equipo de Boric. RD perdió protagonismo a nivel de ministros, pero no de subsecretarios. Súper contenta con la nueva ministra, que nos vaya bien. Yo sigo en la subsecretaría de Evaluación Social, así que yo prefiero no hablar sobre eso. Paula Poblete se mantiene en Evaluación Social y RD sumó además a Francisca Perales en la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Modificaciones que reordenaron el puzzle oficialista, donde ya se habla de un cambio de gabinete que terminó ajustando a una de las almas oficialistas, la de Apruebo Dignidad. Bueno, lo decíamos en la nota, también hubo ajustes en las subsecretarías. En la codiciada Desarrollo Regional asumió la militante de Convergencia Social, Francisca Perales. Claro, en la Subsecretaría de Defensa asumió el ex convencional y ahora ex jefe de gabinete de la ministra Carolina Toá, Ricardo Montero, quien pertenece al Partido Socialista. Lo habíamos visto en la convención constituyente. Suina Chaguán, independiente, ex jefa de gabinete del ministro Nicolás Grau, será la subsecretaria de Minería. A la Subsecretaría de Cultura llegó Noela Salas, de Convergencia Social, quien reemplaza a Andrea Gutiérrez, recordemos, quien dejó el cargo a propósito del caso Convenios. Y en la Subsecretaría de Servicios Sociales, el cupo que dejó Francisca Perales lo asumió Francisca Gallegos, hasta hoy jefa de División de Promoción y Protección Sociales y militante de Revolución Democrática. Hacemos una pausa, estamos de regreso de inmediato, espérenos. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central.
noticias, tras la salida de Giorgio Jackson del gabinete, finalmente la UDI volvió a sentarse en la mesa para las pensiones que impulsa el gobierno. Este jueves el presidente Gabriel Boric encabezará a primera hora una reunión con los tres partidos de Chile Vamos, intentando acercar posturas en torno a sus reformas más emblemáticas. Las excusas se van acabando. Ahora no hay excusa alguno, de ninguna naturaleza. Ahora este sector político no tiene ninguna justificación. Es un emplazamiento que desde el viernes se ha reiterado todos los días. Es que la salida del gabinete de Giorgio Jackson era una condición para la UDI para retomar el diálogo con el gobierno en torno a las reformas más emblemáticas. Materializado el hito político, la de este jueves promete ser una reunión que inicie una nueva fase. Valoro la disposición de los partidos de Chile Vamos, RN, UDI y Evópoli de aceptar la invitación a retomar el diálogo político mediante una reunión mañana a primera hora para poder destrabar en conjunto, de buena fe, las reformas de pensiones, el pacto fiscal. Tras un llamado telefónico del presidente Boric, los tres partidos de Chile Vamos confirmaron su asistencia. Sin embargo, aseguran que no fue una decisión sencilla. La UDI, Evópoli y RN mantienen sendos reparos con la reforma de pensiones y el pacto fiscal que empuja la moneda. Por si fuera poco, las críticas del mandatario respecto a la figura de Sergio Onofre Jarpa tensionaron aún más el ambiente. Que tengamos la posibilidad de presentar nuestras propuestas, cosa que hasta ahora ha estado en forma limitada y no hemos podido en realidad sentarnos a conversar sobre cada uno de los componentes de lo que proponemos. Vamos a insistir en las excusas públicas del presidente a figuras como Sergio Onofre Jarpa y a Renovación Nacional, y también vamos a transmitirle al presidente el tono de nuestras reformas. La decisión del presidente de Renovación Nacional de asistir a la reunión con el presidente Boric tensionó los ánimos en el partido a tal punto que fue fuertemente criticado por dos aspirantes a ocupar la cabecera de RN, colectividad que este sábado tiene elecciones internas. No vamos a salir corriendo a reunirnos con el presidente Boric en La Moneda, al menos esa es nuestra opinión, y por supuesto que la decisión que ha tomado la mesa directiva no la compartimos. Renovación Nacional debe entender que asistir a La Moneda es caer en el juego de la izquierda de querer seguir desfondando al país. Por parte del gobierno, la ministra Jara y el ministro Marcel decidieron poner en pausa su gira por el sur de Chile para estar presentes en este encuentro. Así que esperamos que esta reunión de mañana en la mañana sea el punto de partida para un diálogo sostenido, constructivo y que dé frutos. Esperamos poder avanzar en el diálogo para tener dos reformas en el país importantísimas para la calidad de vida de las personas. Pese a las buenas intenciones, el diálogo no asoma sencillo. Este miércoles la UDI decidió volver a sentarse en la mesa técnica por las pensiones que empuja el Ministerio del Trabajo, pero se mantiene inalterable la idea de llevar toda la nueva cotización del 6% a las cuentas individuales de los trabajadores. El gobierno nos escuchó, sacó a un mal ministro, pero seguimos teniendo una mala reforma. Nosotros insistimos en el 6%, al igual que el 80% de este país. Reunión que se concretará a primera hora de este jueves y que para el gobierno busca ser un punto de inflexión para la esperada reforma al sistema de pensiones. Y atención porque en 10 pesos va a aumentar el pasaje del transporte público en Santiago a partir de este domingo. Un anuncio que además llegó acompañado de una inédita medida para quienes paguen con QR. Se les cobrará un monto máximo mensual de 38.000 pesos por el uso del sistema. La medianoche del sábado al domingo, es decir, el domingo 20 de agosto, la tarifa se va a descongelar en el monto de 10 pesos. Las tarifas del transporte público de la capital estaban congeladas desde 2019. ¿Cómo olvidar el último anuncio del alza de tarifas que derivó en las protestas sociales de octubre de ese año? Según lo informado por el gobierno, en esta ocasión el panel de expertos sugirió aumentar en 20 pesos el precio del pasaje, alza que será subsidiada en un 50% por el Estado y que no afectará a todos. Esto es solamente para las tarifas regulares
y no para la tarifa ni estudiantil ni la tarifa de adulto mayor, que permanece congelada tal como lo habíamos comprometido. Esto significa que en tarifa baja el pasaje subirá a 650 pesos, en horario valle aumentará a 730 pesos y en tarifa punta costará 810 pesos. Un alza que no cae bien entre los usuarios. Sería lo ideal que otras cosas subieran, pero no el metro. No me complica pagar un poco más por un buen servicio. Yo creo que no debiera subir en la época que estamos viviendo. Bueno, otra revolución nomás. Nosotros hemos tomado todas las medidas como gobierno, particularmente en relación al transporte, pensando en cómo cubrir de mejor forma las necesidades de la gente, tanto el transporte público, de acercamiento, ¿cierto? Ahí hemos tenido un trabajo muy intenso. Es por eso que junto al aviso de aumento de precio hubo más anuncios, uno de ellos el llamado monto máximo mensual. Y para esto va a haber que acceder al transporte público a través de los códigos QR. Y cuando se llegue a un umbral de haber pagado 38.000 pesos acumulados durante el mes, todos los viajes que hagan en el resto del mes van a ser gratuitos. Es decir, los usuarios, pese al alza de 10 pesos por pasaje, pagarán al mes como máximo ese monto en sus traslados. El sistema de transportes metropolitanos sigue generando un déficit que en estos años solo ha ido en aumento, un problema que se incrementa además por las altas cifras de evasión. El problema de fondo es el déficit, ¿cierto? Estamos de acuerdo en que hay un déficit entre ingreso y costo, y al mismo tiempo tienen menos ingresos de los que debieras tener debido al 44% de evasión. Por lo tanto, lo que está haciendo para cuadrar este déficit es subir la tarifa sin abordar los problemas de fondo que son los sobrecostos y la evasión. Problemas que siguen aquejando el transporte público metropolitano y que se enfrentan, por ejemplo, con el plan antievasión, que aumentó en julio un 175% los controles respecto al año anterior. Bueno, y hablando de alzas y de precios, crece la alerta en Argentina ante la dramática subida del dólar. Esto tras el triunfo del ultraderechista Javier Milei en las elecciones primarias. Claro, el incremento en los precios se ha disparado en esta semana y amenazan sectores tan relevantes como, por ejemplo, las carnes y las vecinas en el país trasandino. Presta atención. Nos hemos acostumbrado un poco a que el dólar va y viene. Vos vas al súper y todo te sube una barbaridad. Sumado el llamado terremoto político que trajo el triunfo de Javier Milei en las elecciones primarias, llegó una verdadera tormenta en el ámbito económico argentina. Bueno, y los aumentos ya se hacen sentir. Son los alquileres. Sí, porque subieron un 20% en 48 horas. Efectivamente, la crisis económica en el país vecino ha mostrado su cara más cruda con la dramática devaluación del peso argentino en un 22% y el aumento del dólar blue que ya acumula un 60% en tan solo un mes. No se puede sostener más, uno como laburante viaja todos los días mal, no llega a fin de mes. De hecho, el pasado viernes, a 2 días de los comicios, el dólar blue estaba a 605 pesos argentinos, pero este miércoles llegó a 790 pesos, marcando un nuevo récord al ser la primera vez que este tipo de cambio supera la barrera de los 700. Lamentablemente, como el índice de pobreza es tan alto en Argentina, hay algunos que no van a poder comprar lo que compraban la semana anterior. Argentina anunció la suspensión de la exportación de carne, medida que rápidamente alarmó a los mercados internacionales. Sin embargo, desde el gobierno trasandino señalan que negociarán un acuerdo de precios para el sector, como lo muestra el dueño de esta carnicería, que se emociona al hablar de cómo ha tenido que luchar para no subir los precios. Y me da pena que venga un jubilado a sacar sus monedas para pagarte un churrasco 800 pesos. Perdón. Un panorama que también preocupa en Chile, ya que llega a menos de un mes de las fiestas patrias. Sin embargo, expertos hacen un llamado a la calma. Las exportaciones de Argentina a Chile históricamente han representado no más allá de un 10 a un 15% máximo. Entre Brasil y Paraguay es un 50% más o menos entre uno y otro del total de la carne que se importa. El resultado de las elecciones primarias, en las que se definieron los candidatos que competirán entre quienes sacaron cerca del 30%, ha aumentado la incertidumbre en la economía argentina, donde ya se manejan 3 efectos directos.
Tras la victoria del libertario Javier Milei, la demanda de instrumentos denominados en pesos se debilitó, incentivando la llamada dolarización y una mayor brecha cambiaria, mientras que las cifras del oficialista Sergio Massa provocaron que se debilitara su credibilidad como actual ministro de Economía, y la polarización de votos generó que el Fondo Monetario Internacional quedara sin un interlocutor identificable para negociar un programa para 2024. Una incertidumbre política que se resolverá el próximo 22 de octubre en las urnas. Sin embargo, la crisis económica se mantiene y afecta directamente los bolsillos de los argentinos, algo que a diferencia del escenario político no tiene fecha para una posible solución. Bueno, y nuevamente atentados incendiarios terminaron con escuelas e iglesias quemadas en la Araucanía. Desde el gobierno se anuncian querellas en contra de la Resistencia Mapuche Mayeco, organización que reivindicó los ataques. Fernando Reyes tiene más detalles. Pasada la 1 de la madrugada de este miércoles, el sector Radalco Este de Curacautín sufrió el tercer ataque similar. Y antes otras 2 escuelas unidocentes similares habían sido destruidas por grupos radicales. Aquí se sintieron explosiones, disparos. Las explosiones, bueno, nos damos cuenta que fueron temas de los cilindros. Los niñitos del vecino aquí que gritaron muchísimo, asustados, me imagino, porque las llamas eran muy grandes. Cuando comenzaba el fuego, una mujer y sus 3 hijos salieron providencialmente y en medio de los sujetos que actuaron fuertemente armados, solo de suerte no resultaron heridos. Yo tengo 3 hijitos, 2 de 13 y mi pequeño de 6 años, que él no entendía nada. ¿Les hicieron algo? ¿Ustedes les dijeron algo? Puras groserías que arrancáramos. Nada más que eso. Pura pena, no. Pena, tristeza. Yo no sé qué causa que sea tan justa puede hacer que sucedan estas cosas. No lo entiendo. Y para nosotros significó un sacrificio porque este colegio se hizo por los apoderados. Fue hecho por toda la vecindad. El director de la escuela lamenta aún lo perdido. Equipos de computación y un gimnasio de vida sana recién adquiridos suman dentro de las pérdidas que aumentaron con la destrucción de una iglesia y una vivienda, además de un vehículo en el sector Chequenco de Ercilla. Todas acciones reivindicadas en medio de lienzos por la denominada Resistencia Mapuche de Mayeco. Producto de las llamas, era consumida la iglesia evangélica del sector, una vivienda y un furgón. Entre otros, los autores del ataque exigen un nuevo juicio en el caso de Joaquín Millanao, sentenciado a 47 años de cárcel por un cúmulo de delitos asociados a un asalto armado a un grow shop de Victoria, donde sustrajeron semillas de marihuana. Hay una orgánica que opera y es ahí donde debemos también generar todos los esfuerzos para perseguir, condenar y que cumplan con condenas de acuerdo a los delitos que se realizan. Desde la cárcel de Angol, donde se ha instalado un campamento siguiendo la huelga de hambre seca iniciada por 4 comuneros mapuches, se exige la rehabilitación de un módulo especial para comuneros y el retorno de quienes fueron enviados a otras partes del país tras la toma de rehenes que afectó a 3 gendarmes en la cárcel de Angol. De que ellos pueden perfectamente a través de mecanismos o en este caso a través de aplicación de criterios dentro del contexto del 169 resolver esta huelga por la vía que nosotros hemos ido planteando. Tensión indudable en torno a la huelga de hambre seca y a las indagatorias derivadas de la consecución de atentados, donde se incluyeron disparos en contra del personal policial, sin que en ninguno de los actos de suerte resultaran personas heridas. Con un conmovedor relato, Laura revivió en un estrado junto a su padre, Cristian de la Fuente, el asalto que sufrieron hace un año. En ese atraco, para robarle un reloj al actor, a ella la balearon y la dejaron herida de gravedad. Angélica Castro también estuvo en el inicio del juicio y a solo metros de los 2 imputados. Mi papá acelera, veo que explota el vidrio y cuando me miro la pierna derecha, veo un hoyo, sangre, me doy cuenta que me había llevado la bala. Entre lágrimas, la hija de Cristian de la Fuente relató por primera vez públicamente el asalto que sufrió junto a su padre en marzo del año pasado.
fue en las afueras de un condominio de Lo Barnechea que mientras el actor y su hija Laura, acompañados por una amiga de ella, fueron interceptados por un hombre que se acercó al vehículo que se encontraba detenido. Y golpea insistentemente la ventana con la pistola. Yo me giro hacia él, levanto los brazos en señal de defensa y ahí no sabía lo que quería él. Pero el delincuente tenía un objetivo claro. Yo sabía lo que yo iba a hacer, que era robar el reloj. Un reloj de lujo avaluado en cerca de 26 millones de pesos era el objetivo. Aaron Castro es uno de los dos detenidos, quien relató que todo comenzó por un llamado de un hombre denominado como Homero, que es quien se ve en la motocicleta. El motorizado ya estaba ahí, él vio el reloj y me llamó. Un llamado para participar de un delito que él aceptó, solicitándole transporte a un amigo. Cuando yo llamo a Daniel Chacón, le digo, Daniel, hágame una carrera para Nueva Costanera. Daniel Chacón es el segundo detenido. Aceptó 40.000 pesos por una carrera con varias paradas. Que iba a reunirse con un amigo, más allá yo no pregunto porque era mi trabajo. Versión que concuerda entre los detenidos. Fue en el colegio de Laura, mientras seguían al actor, que Aaron Castro recibió un arma de manos del motorista, que dice pensó era de fogueo. Duramos un transcurso aproximado de 15 a 20 minutos más hasta llegar como 5 kilómetros antes de la rotonda. Él me dice, estaciónese aquí, me estacioné a un costado derecho. El conductor dice que en ese momento abandonó el lugar. Jamás escuchó el disparo, uno que Castro dice se le escapó al evitar ser pasado a llevar por el auto de Cristian de la Fuente. En ningún momento yo llegué con la intención de disparar directamente a nadie. Primero que nada era para intimidar y sustraer solamente el reloj. Versiones que para la Fiscalía son poco creíbles, quienes adelantaron que pedirán 25 y 15 años de cárcel para los involucrados. La investigación es bastante completa y contundente en contra de ellos, por lo tanto están tratando de, por un lado, minimizar la pena, buscando alguna colaboración por un lado, y por el otro creando una alternativa bastante poco, que se condice bastante poco con los antecedentes que hay en la carpeta de investigación. Un hecho que afectó a la familia de la Fuente y que en un minuto mantuvo a Laura en un estado de gravedad, debido a que la operación era complicada por la cercanía de la bala a una arteria. Ese día con mi mujer lo único que hacíamos era rezar que por lo menos algún día pudiera volver a caminar. No sabíamos qué tanto daño le podía haber hecho la bala. El juicio continuará durante el viernes y se espera que se prolongue durante la próxima semana, mientras que el paradero de quien efectuó el llamado para cometer el robo del reloj aún es desconocido. Más de la mitad de los trabajadores en Chile ganan menos de 502.000 pesos. Este es uno de los resultados de la encuesta suplementaria de ingresos realizada por el INE. Una medición que además dio cuenta de un incremento en la brecha salarial entre hombres y mujeres. Mire. Son pocos los que pueden decir que con sus sueldos les alcanza. Son 450 lucas, vaya al supermercado y se te va la mitad del sueldo. La sensación es generalizada. Llegar a fin de mes es cada vez más complejo. Pero, ¿cuánto ganan actualmente las personas en nuestro país? Para el año 2022, lo que observamos es que los resultados de la encuesta arrojan que el ingreso medio de los ocupados es de 757.752 pesos. Ese es el dato promedio que arrojó la última encuesta de ingresos realizada por el INE. Sin embargo, cuando miramos en detalle las cifras, se revela que la mitad de la población recibe menos de 512.000 pesos. No tienen relación con el gasto de las familias chilenas. Promedio general son 500.000 pesos. ¿Qué hace con 500.000 pesos? Yo ya con 500.000 pesos no se hace nada hoy en día. Vivir con menos de 1 millón de pesos para una sola persona está difícil. Me imagino una familia. Una situación que se vio agravada por la alta inflación y que a pesar de que se ha ido recuperando en el último tiempo, sigue siendo preocupante, sobre todo considerando que algunos hogares tienen solamente un ingreso. Hoy día la línea de pobreza para un hogar de 4 personas está en torno a los 580.000 pesos, de acuerdo a las últimas cifras. Por lo tanto, efectivamente, hay ciertos hogares, ¿cierto? No se están llegando a cubrir esas necesidades más elementales. Un desbalance entre lo que se gana y se gasta, que ha sido amortiguada en cierta parte por el sueldo mínimo, el mismo que a contar del 1 de septiembre será de 460.000 pesos.
los reajustes del salario mínimo sí han permitido contrarrestar la inflación. Ahora, reajustes del salario mínimo que son muy desalineados con los parámetros técnicos, que son el crecimiento de la productividad laboral y la inflación, también pueden dejar a algunas personas fuera del mercado laboral. Un escenario complejo, que lo es más aún cuando comparamos los sueldos entre géneros. Según los datos que entregó el INE, en promedio las mujeres ganan casi un 26% menos que los hombres. Tenemos que llegar a un consenso y tenemos que llegar a que eso pueda normalizarse en algún minuto. Está mal porque si se cumple la misma función debería ser los mismos sueldos. Es más difícil porque hay un sistema que lo ampara. Pero, ¿qué se puede hacer para cortar esta brecha? Que las empresas cuando publican sean más transparentes y entreguen un feedback con respecto a las remuneraciones que existen. Que no hay una diferencia solo por ser hombre o mujer y que en el fondo estemos acostumbrados a que un cargo tenga un valor no por ser hombre o mujer, sino que por sus responsabilidades y funciones. Diferencias en las que se debe trabajar de la mano con mejorar los sueldos para que permitan a las familias chilenas cubrir con mayor comodidad sus gastos mensuales. Ya volvemos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. De regreso con las noticias, a propósito de lo que acaba de ocurrir mientras estábamos en comerciales, Constanza. Un sismo de mediana intensidad, porque todavía no tenemos los datos exactos de cuán fuerte fue, pero que nos movió, al menos aquí, que estamos a nivel piso en el estudio, ¿cierto? Estamos a nivel del piso. Se movió bastante. A ver, dos cosas hay que decir. Primero, en sismología, ahora acaba de publicarse información que da cuenta de este movimiento telúrico, cuya profundidad es de 101 kilómetros, magnitud 4,5 y que habría ocurrido 17 kilómetros al norte de Farellones. Esa es la información que llega a esta hora a sismología. Ahora, a través del sistema de alertas de sismo, que también se ha desarrollado y que es recomendable que usted la tenga también instalada en su teléfono, se llegó la alerta segundos antes de que se produjese este movimiento telúrico, diciendo sismo de magnitud estimada de 5.0 a 29,6 kilómetros de distancia desde donde nosotros lo encontramos, acá en la comuna de Providencia, lo cual es bastante coincidente con la información que se entrega ya formalmente en sismología, que le repetimos, ahí está, 4,5 a 101 kilómetros de profundidad, 17 kilómetros al norte de Farellones. De momento, Constanza, solamente el ruido, por supuesto, claro. y ningún daño se ha reportado hasta este momento. Y tuvo un inicio, primero como un primer temblor, y después vino un remesón un poquito mayor. Tuvo como dos partes este sismo, que se registra nuevamente. ¿Te acuerdas que hace un par de semanas al menos hubo un temblor, más de tres semanas? ¿También parecido, también con epicentro en Farellones? Sí. 3 semanas más. Habría que ver si es que tiene alguna vinculación, pero efectivamente, claro. El mismo lugar nuevamente del epicentro. Claro, como dice Marcelo, esto es intraplaca, no es interplacas, no es la zona de fricción entre la placa del Pacífico y la placa continental. Claro. Es uno de estos movimientos que se da de manera ocasional, también bastante frecuente, como iba aprendiendo con Marcelo, que se da hacia la cercanía de la cordillera intraplaca, es decir, un movimiento caracterizado por lo que está aquí. De hecho, hacia la profundidad 101 kilómetros, más o menos 4,5, por eso probablemente, como también está bien descrito en redes sociales, se ha percibido acá en la región metropolitana y también en la zona centro-sur de nuestro país, con menor intensidad, por cierto. 9 de la noche con 49 minutos. Vamos a cambiar de tema. Un agricultor fue asesinado de un disparo tras resistirse al robo de su camioneta en una parcela en Cañete. 3 encapuchados fuertemente armados ingresaron al terreno haciéndose pasar por carabineros. Lo que hicieron ellos, hacer tiro a la puerta, en este caso hicieron tiro a la tierra. La desmontaron y ingresaron. Y entraron al domicilio. Fue el inicio de la pesadilla para esta familia. La mañana de este miércoles aún estaban en shock tras el violento ataque del que fueron víctimas al interior de su casa y que terminó con la muerte de David, de 30 años. Queda un niño, su hijo, que él tenía un hijo de 10 años, queda descubierto, imagínense, solo. Entonces, a la final ellos afectaron a una familia entera. El joven estaba junto a su hermano en esta vivienda ubicada en el sector Guape, a un costado de la ruta P700 en Cañete. Cerca de las 5 de la mañana ingresaron 3 encapuchados armados. Venían a robar los autos en medio de amenazas. Uno de los delincuentes disparó.
Ingresaron por la puerta de atrás del domicilio, por allá, sí, gritando que ellos eran carabineros. Me tiraron unos golpes y todo, mi hermano salió y a mi hermano le dispararon él saliendo de su pieza. Y él no pudo hacer nada porque fue un golpe a quemarropa. Una herida mortal, David falleció en su casa, le habrían disparado en la pierna tras resistirse al robo de su auto. Y exigiéndole a un sujeto, a un hombre, las llaves de este vehículo, se negó y producto de ello se le habrían efectuado un disparo en el cuerpo, provocándole posteriormente la muerte. Luego de estar 3 meses trabajando en Santiago, David González había vuelto a Cañete a dedicarse con su familia a la agricultura, una nueva víctima en la macrozona sur según el gobierno. Se trataría de un caso de violencia común. Le exigimos al Estado que tenga más capacidad de prevención, más capacidad de poder adelantarnos ante estos hechos. Otro agricultor asesinado. ¿Hasta cuándo? Esto, señores, es su responsabilidad. Ministra del Interior, subsecretario del Interior. Nosotros como delegación nos vamos a sumar con una querella. Existen algunos antecedentes ligados a drogas, pero adicionalmente no existe ningún lienzo, ningún panfleto, ninguna reivindicación del hecho y el modus de operar tampoco corresponde a hechos de violencia rural. Se pudo encontrar algunos vestigios y elementos asociados a la cultivación de marihuana, lo que fue informado al Ministerio Público para su persecución penal. Antecedentes que son materia de una investigación que aún no tiene detenidos y que busca aclarar este crimen ocurrido en la provincia de Arauco, que sigue bajo estado de excepción. Bueno, los incendios de Hawái ya fueron catalogados como los más mortíferos en Estados Unidos en los últimos 100 años. Fíjese que va más de un centenar de muertos y los equipos de rescate trabajan sin parar para encontrar a cerca de 500 personas que permanecen desaparecidas. Es la desoladora postal de un lugar turístico que al año recibe a 2 millones de personas. La Jaina está reducida a cenizas y entre los escombros son los perros entrenados los que ahora buscan los cuerpos de los cerca de 500 desaparecidos. Ya van más de un centenar de muertos y se teme que la cifra sea el doble. Algunos han podido regresar a ver las pérdidas producto de las llamas, como esta pareja que tenía su empresa de taxis. Tantos años de trabajo duro que invertimos en esta casa. No tuvimos la posibilidad de sacar algo. Todo fue sin previo aviso, pero gracias a Dios tengo a mi esposo y seguimos vivos. No solo yo perdí todo, sino que todos, ya no queda nada. La desesperación frente a las llamas llevó a que algunos saltaran al mar con tal de salvar sus vidas. Entre ellos, Annelise Cochran, una experimentada nadadora de 30 años que aún tiene marcas en su cuerpo de su vida en medio del incendio. Perdió su casa, su auto y hasta su mascota. Me siento muy bendecida de tener la conexión que tengo con el océano. Creo que me ayudó a mantenerme a salvo esa noche. El océano literalmente salvó mi vida. El incendio que arrasó Hawái es el más mortífero del último siglo en Estados Unidos, superando al de Camp Fire, California, en 2018, que le costó la vida a 86 personas de la localidad de Paradise. De las víctimas, apenas 3 han sido reconocidas, lo que también será un largo trabajo para los expertos, como lo cuenta el forense chileno Carlos Gutiérrez, residente en Hawái, quien habló con 24 horas. Es un proceso muy lento, el proceso de identificación tiene que ser muy meticuloso porque no se puede cometer ningún error y es una situación catastrófica y es las peores condiciones en que uno puede trabajar, pero obviamente para eso estamos preparados. Con más de 2.000 viviendas destruidas y 5.200 millones de dólares en daños, existen críticas al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por aún no estar en la isla. El mandatario llegará el próximo lunes al lugar y se excusó por no ir para no distraer a los equipos en las labores de búsqueda. No saben cuántos cuerpos hay ahí, no saben lo que queda. Una mamá o un papá preguntándose dónde está su hijo. Imagina ser esposo o esposa, madre o padre. Es algo realmente difícil. Pero también hay historias que dan esperanzas, como la de Narayan Higgins, quien rescató a cerca de 60 vacas de las llamas y hoy las mantiene en un santuario donde permite a las personas que quieran darle abrazos y así entregar un poco de alegría a la que fuera una de las zonas más turísticas de Estados Unidos y que ahora vive la peor tragedia de su historia. ¿Imaginas realmente
impactantes y desoladoras. De regreso a nuestro país, hay alerta temprana preventiva desde la región de O'Higgins hasta el Biobío. Un sistema frontal y río atmosférico afectarán a estas zonas durante el fin de semana. Claro, las precipitaciones van a caer también entre la región de Valparaíso y la metropolitana debido a las similitudes con el sistema frontal de junio, que dejó múltiples inundaciones. Las autoridades hicieron un llamado a la prevención. Preste atención. El agua sigue subiendo el agua. Calles inundadas en Cunco, región de la Araucanía, un sistema frontal que está viviendo la zona centro-sur y que podría aumentar su intensidad en los próximos días. Atrás quedarán los días primaverales que incluso aparentaron un término anticipado del invierno. Este fin de semana y por lo menos hasta el lunes se espera un sistema frontal y río atmosférico que afectará desde la región de Valparaíso hasta Biobío. El río atmosférico es el que aporta la humedad para que precipite cuando se ve un sistema frontal. Se va a concentrar y va a dejar la mayor cantidad de agua caída o registrada entre los sectores precordilleranos y cordilleranos, entre las regiones de O'Higgins y del Biobío. Tramo entre O'Higgins y Biobío que ya se vio afectado en junio, con desbordes de ríos y una gran cantidad de damnificados. Se esperan sobre los 200 milímetros de agua. Maule sería nuevamente la más afectada. El núcleo más fuerte va a estar justamente en la región del Maule, al igual que a finales de junio, en que en la cordillera y precordillera pueden llover aproximadamente unos 60-70 milímetros. Salir a la calle con un paraguas y un impermeable ayudan. ¿Preparar para la lluvia? Con su paipilla. Con humor lo toman en los sectores céntricos de la región, aunque este sistema frontal podría causar preocupación por sus similitudes a las de fines de junio pasado. Justamente fue un río atmosférico el que dejó estas imágenes. Los dos son sistemas frontal que tienen característica zonal, por un lado, y vienen asociados también con un río atmosférico que se ve más intenso que el común de los sistemas frontales. El día sábado generalmente tiene condiciones zonales y estacionarias, por lo tanto se mantienen precipitaciones continuas 2 o 3 días fácilmente. Como fuimos bastante afectados en esta zona centro-sur del país, también nos hace mucho más vulnerables ante los embates de cualquier sistema frontal que podría crecer, insisto, en severidad o intensidad. El río atmosférico esta vez también tendrá una isoterma cero alta, aunque un poco más baja que la de junio pasado. Las precipitaciones serán líquidas, lo que puede aumentar el cauce de los ríos. Desde O'Higgins hasta el Biobío, donde estaremos con una alerta meteorológica, producto de las precipitaciones con una isoterma alta en el sector cordillerano y precordillerano. A no acercarse a los sectores montañosos, a evitar conducir por sectores que estén anegados. Lluvias que ya han dejado algunas consecuencias en el centro-sur del país y que provocaron el cierre del paso Los Libertadores. Además de la alerta para O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, la Dirección Meteorológica emitió un aviso por lluvia en la región metropolitana, las que llegarían este sábado. Faltan segundos para las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de esta hora, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Escuche esto. Un líder pandillero en El Salvador fue condenado a más de 600 años de prisión tras ser declarado culpable de una veintena de homicidios. Una sentencia que llega en medio del estado de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele desde hace 1 año y medio. 634 años tras las rejas. Esa es la condena que la justicia salvadoreña impuso a un líder pandillero por su participación en 23 homicidios y otros delitos. Crímenes cometidos entre 2011 y 2017 por la Mara Salvatrucha, uno de los grupos que por décadas ha aterrorizado al país centroamericano y que ha sido blanco de la guerra contra pandillas declarada por el presidente Nayib Bukele. Los salvadoreños vivían en zozobra por una estructura terrorista, eficientemente organizada, con tentáculos en todo el estado y con un control casi absoluto del territorio.
Aunque el Tribunal contra el Crimen Organizado de El Salvador no detalló si el pandillero apodado El Grillo fue capturado durante el régimen de excepción, su larga condena sí llega bajo esa figura, renovada este martes por 30 días más. Una medida en la que a casi un año y medio de su implementación han sido capturadas más de 72.000 personas, elevada cifra con la que el gobierno ha intentado justificar una de sus más recientes y controvertidas reformas, aprobar los juicios colectivos para presuntos pandilleros. Es la despedida de la Administración de Justicia. Con 400 en una audiencia que el juez no sabe ni siquiera cómo se llaman, ¿cómo podrá en un momento determinado asignarle una pena de acuerdo a su participación? Cuestionamientos que también se han hecho presentes en las calles por quienes denuncian capturas arbitrarias de sus familiares. Nosotros no venimos a defender a los delincuentes y le aplaudimos al gobierno, le aplaudimos al presidente que haya hecho una barrida con toda esta lacra, pero lo que no le aplaudimos es de que se haya empachado con gente inocente. Hasta mediados de marzo, organizaciones humanitarias salvadoreñas registran más de 5.000 víctimas directas de violaciones a los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción, como cuenta 24 horas desde El Salvador Ingrid Escobar, la directora de la ONG Socorro Jurídico. Con el régimen de excepción, nosotros los salvadoreños ya no tenemos derecho al debido proceso. No tenemos presunción de inocencia. Aquí con solo el hecho de ser persona cualquiera puede ir a parar a la cárcel. Nosotros como defensores de derechos humanos realmente estamos preocupados, ¿verdad? De hecho nosotros recibimos un montón de amenazas todos los días. Denuncias que conviven con el 90% de popularidad que mantiene el presidente Bukele, quien ya confirmó que buscará un segundo periodo en las elecciones generales de febrero de 2024. Llega a nuestro país. Sus robos están avaluados en más de 500 millones de pesos, repartidos en al menos 12 atracos, pero siempre vinculados al mismo tipo de delito. Se especializaron, de hecho, en los asaltos a camiones que trasladan calzados, que luego ellos comercializaban en el mercado informal. La banda estaba compuesta solamente por personas de confianza, incluidos madre e hijo. En esta organización criminal reclutaban solo a conocidos, habían amigos, vecinos y familiares. La prioridad número 1 era el negocio ilícito, aunque eso significara que el rol de madre pasara a segundo plano. Te iba a decir que viniera y todo, dejarme al partidita. No puedo yo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy viendo los zapatos, que el Jeremy trajo por los zapatos bacanes. Son unos zapatos. Se trata de una banda dedicada al robo de camiones, pero que transportaban principalmente calzado. La Policía de Investigaciones la posiciona en al menos 12 delitos. Antes de cometer los delitos efectuaban un estudio del área, un estudio de la empresa, de donde salían los vehículos, los camiones. Hay toda una cadena de distribución que tenía muy bien organizada con algunas mujeres y se dedicaban obviamente a venderlo y a deshacerse de los productos del delito rápidamente. Hubo 16 detenidos, de los cuales 7 son mujeres, parejas o madres de los imputados, quienes se encargaban de la receptación de lo robado, pero también dirigían los pasos a seguir. Sí, pues así de que no hagas flete, pues. Ya, pues como ¿cuántas cajas crees que sean? Son como 7 cajas para cada uno, si no tenía tanto. Le damos la plata al flete, pues, y ahí vendo 2 zapatos y le pagamos al tiro. El avalúo de todo lo robado supera los 500 millones de pesos. Actuaban casi siempre en caleteras cercanas a autopistas, en la mañana y sin la presencia de cámaras de vigilancia. La intimidación y violencia iba sobre el conductor. Y lo hacían subir en algunas de las oportunidades a un tercer vehículo en el cual los trasladaban por distintos puntos de la región metropolitana para posteriormente abandonar a las víctimas en sitio de Eriazo. Y en el trayecto obviamente a las personas les tapaban el rostro con poleras, los amenazaban, los golpeaban en la cabeza la mayoría de las veces. La indagatoria comenzó por el robo de una casa en la comuna de Molina en la región del Maule, pero el seguimiento permitió detectar que la banda era de Santiago. Se logró establecer que esta banda había venido a cometer un par de delitos acá y se siguió, en términos coloquiales, la hebra hasta dar con su líder, recuperar armas de fuego, recuperar vehículos, droga, dinero. Ellos se trasladan por distintos puntos del país cometiendo estos ilícitos y así nosotros pudimos determinar que ellos se dedican a la ejecución de delitos de esta manera, profesional y constante.
Las víctimas directas son los camioneros, trabajadores que en ruta fueron atacados por la banda, un rubro que denuncia constantes robos. ¿Por qué se sabe qué tipo de carga lleva el contenedor? Si se supone que eso solamente pasa por las manos de un agente de aduana y el transportista que lo lleva. Para que la gente que roba estos camiones se dedique solamente a eso. Es atractiva esa forma que están haciendo hoy día de robar los delincuentes y se están dedicando mucho justamente a este tipo de especies. El núcleo duro de la banda, los líderes y sus secuaces están en prisión preventiva. 7 delincuentes que ante la policía quedaron descalzos. Usted seguramente lo ha visto en los últimos meses, lo hemos mostrado aquí, ¿cierto?, en las noticias. Múltiples operativos en nuestros puertos en los que se incautaron cantidades de droga históricas. De hecho, en poco más de un año se confiscaron millones de dosis de éxtasis cuando intentaban ser ingresadas a Chile desde Países Bajos. Bueno, y ahí hay una de las preguntas. ¿Qué está pasando entre los puertos chilenos y Rotterdam, el más importante de Europa? Nos adentramos en lo que podría ser una nueva ruta secreta del narcotráfico, además de dimensiones aún incalculables. Todo está en el informe de 24 de Natalie Catalán y José Luis Tapia. Cargamento más grande detectado en Chile y en Sudamérica. En poco más de un año, 3 incautaciones de drogas en los puertos del país han revelado más de 2,5 millones de dosis de éxtasis provenientes de Rotterdam, Países Bajos. Droga que venía camuflada en distintos tipos de maquinaria. Primeramente fue un compresor de aire, después fue en vehículos y por último en un motor de un vehículo. En mayo de este año se detectó a una banda europea intentando probar una nueva ruta desde Chile a Rotterdam para exportar cocaína. ¿Qué hacen las organizaciones criminales? Obviamente, aparte de adquirir nuevas tecnologías para evitar ser detectados, también buscan nuevas rutas. ¿Es Chile la nueva ruta secreta de la droga? Estamos en el puerto de Valparaíso. En este lugar se realizó la Operación Europa, una donde se incautó el equivalente a 11 millones de dólares en drogas sintéticas, más de 500.000 dosis de éxtasis que intentaban ingresar a nuestro país desde Rotterdam. Y aquí nuevamente se ven los distintos tipos de colores en formato de pastilla. A simple vista se ve todo pastilla, pastilla. El éxtasis en Chile ingresaba hace unos 10, 15 años atrás, principalmente a través de viajeros que traían entre su equipaje alguna cantidad de droga cercana a las 50, 200, 300 o quizás hasta 1000 dosis. Por lo menos desde hace un par de años a la fecha existen hallazgos de incautaciones en el contexto del tráfico marítimo de mercancías. La Policía Marítima Especializada identificó esta carga, este contenedor, y lo clasificó como de alto riesgo. Y producto de esa situación pudieron detectar este ilícito que traía al interior de electrodomésticos más de 520.000 dosis de droga sintética, que es el cargamento más grande detectado en Chile y en Sudamérica. ¿Es Chile un nuevo foco del narco europeo? Y es que una incautación tan grande como la de la Operación Europa, donde las dosis traficadas por el mar se traducen en más de 184 kilos de metanfetamina, es algo tan novedoso como inusual a nivel internacional. Así lo señalan desde la Oficina de Drogas y Delitos de las Naciones Unidas. Con las drogas sintéticas generalmente vemos muchas incautaciones por envíos de encomienda, que no son muy grandes. Eso es lo más común, pero quizá lo que vemos ahora con estas incautaciones es que el mercado en estas partes de Sudamérica podría ser lo suficientemente grande para que un proveedor en Países Bajos piense que financieramente tiene sentido mover estas grandes cantidades de droga a través del mar. Pero hace algunos meses se había producido una operación que había dejado al descubierto ya unos indicios del intento de ingresar éxtasis a nuestro país. La operación Ala Norte se dio en San Antonio y también en Iquique, y entre ambas se logró incautar el equivalente, escucha bien, 20 millones de dólares en éxtasis.
se logró incautar alrededor de 984.000 comprimidos ya elaborados y 115 kilos de éxtasis puro. Ahora, si esos 115 kilos de éxtasis puro los transformamos a dosis como comprimidos ya elaborados, son 1.150.000 comprimidos más. 1.700.000 dosis incautadas en las dos fases de la operación Ala Norte. La 1 efectuada en junio de 2022, la segunda parte en febrero de este año. Tan solo 6 meses después, la operación Europa suma el equivalente a otro 500.000 de dosis de éxtasis. Grandes cantidades de droga sintética intentando ingresar a nuestro país provenientes de puertos europeos. ¿Cuál es el punto común entre todas ellas? El puerto de Rotterdam. ¿Qué está pasando entre el puerto de Rotterdam y los puertos chilenos? No hay mucha data al respecto, ya que es un fenómeno nuevo que puede tener que ver con el tipo de droga que se está consumiendo. Lo típico era ver lo contrario, con la cocaína saliendo de Latinoamérica. Rotterdam es uno de los puertos más grandes de Europa y especialmente hoy es el puerto más importante en la importación de cocaína en el continente. Lo que sí vemos es que la producción de metanfetamina ha estado aumentando en los últimos años. Esta conexión con Chile no es extraña. Si lo piensas bien, tienen un país muy largo, con una costa muy larga, con muchos puertos que pueden recibir cargas desde todo el mundo. Así que ir directo desde Rotterdam hacia Chile no es tan extraño y, de hecho, es una de las formas más inteligentes de hacerlo porque tienen menos paradas intermedias. Una de las hipótesis que barajaba siempre el servicio era que este fenómeno podría de alguna manera empezar a presentarse vía marítima, lo que de alguna manera significaba que el flujo de estas mercancías, de estas drogas de síntesis, podrían ser en mayor volumen. ¿Qué hacen las organizaciones criminales? Obviamente, aparte de adquirir nuevas tecnologías para evitar ser detectados, también buscan nuevas rutas. Incautación de drogas sintéticas que pasó de ser de unos cientos o miles de pastillas a millones en poco más de un año. ¿Quiénes importan la droga? ¿Cómo la ocultan? ¿Dónde la venden? Y lo más importante, ¿es Chile la nueva ruta secreta del éxtasis? Puerto de Valparaíso. Llega un contenedor con electrodomésticos provenientes de Rotterdam, Países Bajos, una importación inusual y que en base a investigaciones anteriores había encendido las alarmas en la policía marítima. Personas involucradas, las empresas involucradas y de dónde provenía este contenedor podía dar la data de que efectivamente podría existir algún elemento al interior de estos electrodomésticos. Análisis que en paralelo realizaron aduanas y la policía marítima y que dio como resultado el hallazgo de un millonario botín escondido en una falsa importación de refrigeradores, cocinas y lavadoras a Chile, donde una banda seguía atentamente su curso. Esta organización era sumamente estructurada. Tenemos a la mujer que era la encargada de comunicarse con la empresa que tenía que hacer el traslado, de montar el anillo de seguridad. Tenemos los otros sujetos que eran los encargados de ir a pagar, hacer los depósitos de estos medios logísticos, pero también estos tenían cierto vínculo familiar, ya que el líder de esta organización también tenía incluido a su hijo en esta y a la pareja de él. Y eran todos de nacionalidad colombiana. Ocho domicilios allanados de manera simultánea, 5 detenidos, 3 de ellos en situación regular en el país. En su poder se encontraron armas y más drogas. Algunas de ellas coincidían con el logo, con los colores que ellos intentaban ingresar al país y posteriormente comercializarla. 500.000 dosis de éxtasis que abren varias interrogantes. ¿Era droga para consumo interno o esta banda utilizaba a nuestro país como una nueva ruta secreta de entrada del éxtasis europeo a Latinoamérica? Antes de que llegara este cargamento de MDMA o éxtasis, ya tenían en su poder este tipo de droga. Y la tenían en distintos lugares, lo que permite suponer, no elucubrar, que efectivamente era para consumo interno. La droga venía en formato pastillas y también venía en formato granulado,
eso nos hace pensar de que podría existir la forma de poder elaborar este tipo de pastillas también en nuestro país. En ese sentido, el Servicio Nacional de Aduana en el aeropuerto ya tiene identificado o incautado una cierta cantidad de maquinaria que es para fabricar pastillas. Chile se ha convertido tanto en un país de consumo como de tránsito de droga. ¿Ya? Usan distintos puertos, principalmente los narcotraficantes, para probar rutas y evitar controles de las autoridades. Este es un claro ejemplo de que este tráfico fue organizado desde nuestro país, fue organizado con una banda cual está operando hoy en día en Holanda. Somos buenos produciendo esto, somos inteligentes encontrando el financiamiento y la infraestructura para enviarla, por lo que temo que Chile no será el único país que verá la influencia de drogas sintéticas desde Países Bajos. Una caja de zapatos podría tener oculta 100.000 pastillas y abordar eso dentro de un contenedor se requiere de primero análisis profundo y posteriormente una revisión exhaustiva. Mundialmente, la inspección física de contenedores alcanza el 2%. En Chile, esa cifra se supera. Nos permite a través de esta cámara ingresar a los lugares donde se puede ver. Acá tenemos la sustancia, en este caso es la pastilla. Vamos a comenzar el escaneo. Pero debe aplicarse un trabajo de perfilamiento para seleccionar los contenedores a revisar, análisis que permitió justamente descubrir la Operación Europa. Las agencias, Policía Marítima y Servicio Nacional de Aduana, identifican ellos la carga como riesgosa. Habían llegado a la misma conclusión. Exactamente, pero no existía ningún reporte del extranjero, es decir, ni de agencias de colaboración ni de policía extranjera para aquello. Pero el trabajo interagencial realizado los últimos 2 años dejó al descubierto que la ruta de la droga entre Chile y Rotterdam no era solo de entrada al país, sino también de salida. Una pequeña célula de una organización albanesa recaló en nuestro país. Tenían la intención de realizar un envío de cocaína, el cual ya se encontraba en la capital, a través del puerto de San Antonio con destino a Holanda. Un albanés con pasaporte holandés, 2 ciudadanos chinos y un peruano, ninguno con residencia en nuestro país y que se reúnen a hacer negocios en Chile. Raro, o al menos lo suficientemente sospechoso como para que la Dipolmar siguiera sus pasos. Ellos se contactan con un agente encubierto de nosotros. Necesitaban que él les facilitara a través de un contenedor un pequeño espacio de carga dentro de esta carga contenerizada para poder introducir aproximadamente 100 kilos de cocaína. ¿Qué buscaba este sujeto también? Buscar nuevas rutas más seguras, rutas no utilizadas, rutas poco fiscalizadas por cualquiera de las policías. Pero la ruta estaba siendo vigilada. La operación realizada entre la Dipolmar y el OS7 de Carabineros terminó con la entrega de la droga al agente encubierto en un departamento deshabitado en Recoleta y la detención simultánea de los 4 involucrados. Varias organizaciones están viendo a nuestro país como un futuro mercado de salida de droga hacia el exterior. Si las incautaciones de éxtasis demostraron el flujo de drogas sintéticas hacia Chile, donde su valor se quintuplica, este operativo dejó al descubierto el intento de abrir una nueva ruta de salida de cocaína desde Chile a Rotterdam, una droga que en Europa también aumenta hasta 6 veces su valor. Esta es una alerta que llama a las autoridades a una colaboración internacional para combatir el tráfico. El Servicio Nacional de Aduana cuenta con una red de inteligencia que se llama RILO, que es a la larga una red de inteligencia de oficiales de aduana. Por lo tanto, lo que hoy día nosotros estamos visualizando acá, compartimos con el resto de la aduana.
Colaboración internacional y trabajo de inteligencia local interagencial, que en poco más de un año ha demostrado en base a incautaciones históricas el interés de traficar desde y hacia Europa, utilizando los puertos chilenos como la ruta secreta de la droga. Y atención con esto porque Chile declinó un ofrecimiento israelí para ser parte de una misión espacial que, entre otras cosas, busca explorar el lado oscuro de la Luna. Y aunque desde el gobierno asumen que es un proyecto interesante, aquí le vamos a contar las razones del por qué Chile decidió no participar. En mayo, la noticia fue el encontrón entre el embajador de Israel y diputados pro-Palestina en oficinas del Congreso. Pero el diplomático estaba ahí para hablar del espacio. Pensamos en Chile como un potencial socio para el proyecto espacial, no el espacio inmediato, sino el espacio profundo. Era el proyecto Bereshit 2, una misión lunar privada patrocinada por su gobierno y a la que invitaba a Chile, quien declinó participar. Un proyecto muy desafiante que consiste en hacer un alunizaje, es decir, aterrizar un módulo en el lado oscuro de la Luna. Sin embargo, por el estadio de desarrollo, era un proyecto que ya estaba completamente diseñado y por lo tanto cerrado a la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos científicos o incorporar tecnología chilena. La misión se compone de una nave nodriza y 2 módulos que estudiarán el lado luminoso y el oscuro de la Luna, buscando datos para temas de educación, ciencia y defensa. Sin embargo, las prioridades en nuestro país no están puestas en ese tipo de exploración, sino en el Sistema Nacional Satelital. Y esto requiere fondos de ciencia y tecnología, que es de donde probablemente se iban a sacar los recursos para participar en este proyecto que era la Luna. Entonces, lo que se está privilegiando es tratar de ocupar estos recursos para el desarrollo de tecnología y de investigación más nacional y más local. El costo total que implica ese proyecto asciende a los 120 millones de dólares, de los cuales un 12,5% debía ser puesto por Chile. Esto es 15 millones de la moneda norteamericana, cifra que, luego de tratativas con un sector privado que también participaría con recursos, se redujo a 7,5 millones de dólares. Como el monto final que debería poner el Estado chileno para subirse al proyecto. 7,5 millones de dólares para estar en una exploración lunar. Yo la encuentro que tiene todo el sentido del mundo. Chile rechazó la oferta, entonces no está sobre la mesa ahora. La expedición Bereshit 1, lanzada en 2019, tuvo un final bastante aciago, cuando a último minuto, llegando a destino, sencillamente se estrelló. La Bereshit 2 espera no tener ese escollo, aunque si lo logra, ya no llevará la bandera de Chile pintada en su exterior. 24horas.cl. Y si usted no lo sabía, le contamos que el Instituto de Previsión Social tiene la información actualizada sobre 5 bonos que podría tener pendientes de cobro. Para conocer esta información, ingrese a nuestro portal 24horas.cl y revise con su RUT si tiene dinero pendiente. Bien, estamos terminando las noticias como siempre. Muchas gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que siga nuestra sintonía. Acá en TVN ya llega Todo por mi familia. Y por Canal 24 Horas Vía Pública con Matías del Río. Muy buenas noches, hasta mañana. Buenas noches.